Buenas, buenas, buenas. Hola Buenas, Diego, ¿cómo andás? buenas Martín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá ¿Todo tranquilo? probando el audio. ¿Cómo Yo se te escucho escucha? bien, ¿vos me escuchás bien? Sí, se escucha perfecto. Buenísimo, buenísimo. Ahí dejamos unos minutitos que se vaya sumando la gente, por eso hicimos esperar un poquito, pero bueno, ahora que ya estamos, el día de hoy vamos a esta Liam Meeting, sí está orientada sobre datos personales, ¿sí? En un proceso de reclutamiento, las buenas prácticas que podemos implementar durante un proceso de selección, ¿sí? Así que ahora Diego les va a estar haciendo un poco la introducción y después vamos a ver más en detalle toda la información de este webinar. Así que te cedo la palabra. Bueno, bien, gracias Martín. Sí, un poco la idea es esto, ¿no? Es primero presentarnos como conocemos siempre. Mucha gente nos conoce en las redes, pero bueno, nosotros somos Aliantec, somos una consultora de reclutamiento y selección de personal IT. Conectamos talento tecnológico en toda la TAM, ¿sí? Y nos gusta mucho tratar de trabajar con la información con la cual tenemos y cuidar los datos personales de los candidatos y de las empresas. Por eso un poco surgió esta iniciativa que estuvimos ahí armando para poder compartir. Antes que nada, nos pueden seguir en las redes. Ahí estamos en LinkedIn, en TikTok, en YouTube. Este webinar que estamos armando ahora lo vamos a compartir después en YouTube para que también lo puedan ver y puedan darle una vuelta más de tuerca a algunas buenas prácticas que estamos haciendo. La agenda del día arranca con ataques cibernéticos, tiempos y desafíos, ATS, leyes de protección de datos, riesgos y buenas prácticas. Esa va a ser un poco la agenda por la cual vamos a ir llevando este Liam Meeting. Así que bueno, ahora los dejo con Martín como para ir avanzando en esta charla que estamos haciendo hoy. Bueno, gracias Diego por la intro. Como bien les decía Diego, la idea de hoy es ver un poco punto por punto, primero algunos temas sobre ataques, sobre tiempos, cómo manejar los riesgos que implica justamente el uso y valga la redundancia, el manejo de datos y bueno, qué buenas prácticas podemos implementar, ¿sí? Si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que vayamos contando, al finalizar la Jam Meeting vamos a tener un espacio para responderlas, así que si quieren ir dejándolas en los comentarios, la pueden escribir y después la vamos a estar leyendo, ¿sí? Así que bueno, lo primero y principal, que es lo que queríamos empezar, que es un dato bastante crudo, pero es real, sí, que de 1.297 ataques cibernéticos, el 82% de estos casos proviene de recursos humanos, ¿sí? Como la filtración de currículums o nóminas. Esto, bueno, es según People Management, que es un medio de Estados Unidos, perdón, no, de Reino Unido, especializado en recursos humanos y desarrollo organizacional. Nosotros estamos en reclutamiento, en recursos humanos, sabemos que siempre el área de recursos humanos maneja grandes volúmenes de información, sobre todo personal, ¿sí? Datos de contactos, documentos, antecedentes de las personas, salarios. Esto lo convierte en un target, en un blanco bastante atractivo justamente para esto de los ataques cibernéticos. Y no siempre pensamos en recursos humanos como un área crítica en ciberseguridad, pero es uno de los puntos más vulnerables, ¿sí? Proteger los datos quizá de un candidato no es solo una cuestión legal, también es proteger la reputación y la confianza de una organización, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, como mancha justamente en el caso de que se filtre o que haya alguna falla de seguridad, la reputación tanto como internamente como externamente, ¿sí? Cómo se ve internamente en una organización externamente. Así que bueno, esto es un dato bastante crudo, pero es la realidad, con lo cual hay que estar siempre preparados y saber manejarlo. Bien, acá tenemos otro dato que también queríamos compartir, que es la media de tiempo global, ¿sí? Para identificar una filtración de datos, que suele ser
aproximadamente 4 meses. Uno lo ve así como tranquilo, pero es mucho tiempo. Piensen que durante esos 4 meses se puede estar divulgando en cualquier medio, ya sea por correo, por listas, por cualquier tipo de uso que se le dé a esta información, ¿sí? Y el 41% de las empresas señala justamente como un desafío la combinación que tienen de los datos entre la infraestructura local y cloud, ¿sí? Esto también es según QX Global, que es una consultora a nivel global, también de Londres, de Reino Unido, que está orientada también a la transformación digital. Durante 4 meses esta información, muchas veces son datos sensibles, ¿sí? Puede estar circulando sin que nadie lo note, con lo cual es un warning bastante a tener en cuenta. El desafío principal, ¿sí?, de estas empresas, que son los entornos híbridos, lo local y lo cloud, complica justamente la protección de datos muchas veces, y a veces las empresas no tienen integrados los controles y, bueno, terminan teniendo estas brechas, estas filtraciones de información, ¿sí? Con lo cual, cuanto más tardemos en detectar un incidente, mayor termina siendo el costo financiero y obviamente la reputación de la misma, ¿sí?, de la empresa. Así que bueno, también es un dato bastante a tener en cuenta. Si ven que miro para el costado es porque estoy al lado de Diego, estamos acá en la oficina y por eso es más que nada. Bien. Perfecto, pasamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos que también queríamos compartirles que alrededor del 30%, ¿sí?, de las empresas sufrieron fugas asociadas a su ATS en los últimos 2 años, ¿sí? Y cada incidente a veces puede llegar a costar más de 3 millones de dólares. Esto estamos hablando a nivel global, ¿sí? Quizá en Argentina estos costos son un poco menos, pero bueno, los ATS a veces son aliados bastante poderosos para poder ordenar la información, estructurarla y también agilizar los procesos, pero si no están bien configurados o no cumplen con los estándares de seguridad, a veces suele ser un arma de doble filo, ¿sí? Por ejemplo, quizá usuarios que tengan permisos muy amplios sobre la información o, no sé, integraciones con plataformas que no estén controladas, que no sean validadas por el ATS. A veces invertir en un ATS más seguro y controlarlo regularmente es mucho más barato que enfrentar quizá una filtración de datos, ¿sí? Yo no sé si... No, por ahí importante reforzar, ¿no?, lo que es un ATS, ¿no? Un ATS es un Application Tracking System, es un sistema de gestión donde las empresas llevan todos los datos de recursos humanos, desde las aplicaciones de los candidatos para las búsquedas, desde todo el tracking que va pasando por todo el proceso. Si bien entendemos que el público que nos mira a nosotros es de recursos humanos, siempre está bueno, ¿no?, aclarar esto, que un ATS es ese sistema de gestión donde se puede llevar el proceso de punta a punta y muchas veces es como el input para después hacer los onboarding a la organización para ingresar con ya una persona que forma parte de la estructura. Bien, gracias ahí por el aporte. Bien, ahora les queríamos comentar que, bueno, si bien nosotros estamos orientados a lo que es el mercado de LATAM y de España, ¿sí? Existen más de 144 países que tienen leyes que justamente protegen estos datos, y los datos de las personas con respecto a las empresas. En Argentina, ¿sí?, tenemos la ley de protección de datos personales, ¿sí?, que asegura que las personas tengan el control sobre su información personal y también obliga a las empresas y organizaciones a manejar estos datos de manera responsable, transparente y segura, ¿sí? Así como también en Europa está la ley GDPR, ¿sí?, el Reglamento General de Protección de Datos. Es considerado uno de los más exigentes y también usados como referencia por otros países justamente para tratar de garantizar que los datos personales estén siempre bajo el control de la persona, del titular de los datos y no de las empresas, ¿sí? Muchas compañías en Europa
aplican una retención de 6 a 12 meses, ¿sí? Para justamente el uso de datos, ya sea como currículums o datos de candidatos que quizá no terminaron siendo seleccionados. Después de ese tiempo, deben eliminarse o justamente pedir a esas personas el consentimiento para que puedan seguir utilizando esa información y mantenerlos en la base de datos justamente quizá para futuras búsquedas, como por ejemplo, o análisis estadísticas y demás, ¿sí? El incumplimiento de estas leyes muchas veces genera o multas económicas o sanciones legales, o como dijimos al principio, daño a la reputación de la empresa, que esto puede inferir no solo de manera externa, sino también de manera interna con sus empleados, ¿sí? Ya sea perdiendo la confianza quizá de un candidato o quizá de manera interna te genere como cierto clima más tenso. Bien. Si hay alguna duda o consulta, recuerden que vamos a estar respondiéndolas al finalizar, ¿sí? No sé si querés agregar algo con respecto a lo de las leyes. Venimos clarísimo. La ley de protección de datos en Argentina ya tiene casi más de 15 años, ¿sí? Por ahí no es tan conocida, pero es muy importante, ¿sí? Y las empresas pueden certificarse con esas leyes y el cuidado de los datos es fundamental, ¿no? Para todo este tipo de organizaciones. Bien. Y recordemos también que genera mucha más seriedad una empresa que respete estos protocolos, estas leyes, que quizá algunas que por ahí no lo sigan a rajatabla, ¿no? Con lo cual está bueno tenerlo siempre presente. Bien. La siguiente slide queríamos hablar un poco sobre los riesgos, y que si bien venimos hablando, para hacer un resumen, ¿sí? Quizá una filtración puede viralizarse en minutos y dañar la imagen de la compañía por mucho tiempo, por muchos años, ¿sí? También hay veces que genera problemas legales, como dijimos anteriormente, sanciones que sean basadas quizá en la ley de protección de datos o como en la ley de Europa, ¿sí? También genera bastante desconfianza en los perfiles de tecnología, los de no tecnología también, y justamente en el clima interno de la organización, ¿sí? Pensemos que quizá esta confianza que se termina perdiendo por la filtración de datos complica justamente un proceso de reclutamiento, porque si vamos al mapa del mercado laboral IT, sabemos que los perfiles son un poco más difíciles de atraer ya por ese medio. Imagínense con este filtrado, bueno, quizás un poquito más complejo el proceso y termina manchando quizá la marca empleadora de la empresa, ¿sí? Con lo cual, bueno, en los procesos futuros estaría bueno que se empiece a implementar, ¿no? En todas las empresas, organizaciones, el cuidado y la protección de los datos, ¿sí? Esto no es solo un riesgo, como decimos, hacia afuera, sino también puede generar desmotivación interna, ¿sí? Bien. No sé, Jessy, acá querés agregar algo con lo que acabo de comentar. No, estaba validando ahí, la ley de datos personales de Argentina es del año 2000, ¿sí? Justo estaban manejando ese año. O sea, ya tenemos casi más de 24 años, 25 años casi en la sanción de esta ley, y bueno, es interesante, ¿sí? Bien, gracias. Ahora vamos a pasar a las buenas prácticas, ¿sí? Para resguardar la información, en este caso en la selección de personal. Bueno, la idea acá es que se puedan llevar un poco cómo manejar, cómo moverse, cómo llevar a cabo estos cuidados, ¿sí? Que hay que tener. Y bueno, cualquier duda o consulta nos la pueden dejar en los comentarios, vamos a estar respondiéndolas, y si no, post Allianz Meeting también vamos a estar siempre, tanto Diego como yo, de este lado para responder las consultas, ¿sí? Lo primero que queremos comentarles es la transparencia que hay que tener desde un inicio en un proceso con los candidatos, ¿sí? Avisar cómo se va a usar su información y durante cuánto tiempo, ¿sí? Incluir los plazos estimados de un proceso, y también quizá incluir un aviso de privacidad en unos formularios de postulación, ¿sí? Eso también genera más confianza. Los siguientes son los contratos de confidencialidad, ¿sí? Quizá firmar acuerdos no solo con
proveedores externos, sino también con los equipos internos que manejan datos. Por ejemplo, a veces nos llaman para armar un equipo de varios procesos de selección y requiere cierta privacidad del proyecto, ¿sí? Con lo cual está bueno que esa privacidad se mantenga y que quizá no todos sepan toda la información, sino lo necesario para que no se filtren este tipo de datos, ¿sí? Si se terciariza parte del proceso, asegurarse que quizá el partner cumpla con estas normativas y se ha llevado bien a cabo, ¿sí? La eliminación responsable, que a veces no es tan común, no guardar la información de procesos que ya están cerrados, ¿sí? A veces la información se almacena y queda en la base de datos y, bueno, a veces está bueno cada tanto hacer como un filtro, como organizar, hacer un seguimiento de las personas para validar que estemos todos alineados y de acuerdo, ¿sí? Con el uso de los datos. No sé, se puede establecer quizá un protocolo para eliminar los datos cada cierto tiempo, cada cierto periodo de tiempo, ¿sí? Si bien no es tan común, es una práctica que es bastante positiva ante un filtrado de información, ¿sí? Bien. La siguiente, que es los accesos limitados. Está bueno que quizá a veces no todos tengan el acceso a todo, ¿sí? Que no todos necesiten ver la información de un proceso. No sé, por ejemplo, alguien de la área administrativa que no tenga acceso al currículum vitae completo de la persona, ¿sí? Eso también a veces ayuda a evitar filtraciones internas que, bueno, después terminan perjudicando internamente a los equipos. Y por último, que tiene que ver un poco con los ATS que hablamos antes, que es el uso de plataformas seguras, ¿sí? Tratar de utilizar un ATS bastante confiable, seguro, robusto, o quizá formularios de postulación, por ejemplo, asegurarse que la web sea HTTPS, ¿no? Que es un link que te garantiza mayor seguridad para el uso y la carga de datos, ¿sí? Hay muchas veces que quizá agencias de reclutamiento utilizan Excel para el traqueo de candidatos, o se utiliza quizá internamente en las empresas un Excel con información cargada obviamente en las casillas de cada Excel y a veces le puedes dar acceso a alguien por error, puedes compartirlo sin querer y termina siendo justamente un filtrado de información, cuando quizá con un ATS es más complicado que pasen estas cosas porque ya necesitas un usuario y una contraseña para acceder, ¿sí? Con lo cual está bueno tener esta trazabilidad de, bueno, tengo esto más robusto, puedo cargar de esta manera y seguir agilizando muchas veces el proceso y teniendo la seguridad de que, bueno, tengo resguardado toda la información que voy recolectando de un proceso, de candidatos, información personal, información sensible, ¿sí? A veces nosotros vemos por ahí que en un proceso, no sé, en un equipo de recursos humanos interno en alguna empresa, por ahí tienen un Excel donde tienen todos los candidatos que vienen traqueando en los últimos 3 años, y en ese Excel tienen acceso todos los integrantes de recursos humanos de todas. Entonces ves información de las entrevistas, datos sensibles. Entonces eso es muy importante, uno desde el área de recursos pensar y ver cómo puede trabajar en esos datos y cómo mejorar, ¿no? La confidencialidad de esos datos. No está bueno que todo el equipo tenga acceso a toda la información. Muchas veces a veces nos pasan que hay empresas que te comparten eh, una lista sábana de 40 candidatos, 50 candidatos que por ahí ya pasaron por su proceso de selección hace 3 años. Entonces, bueno, es ser consciente, ¿no? De que toda esa información muchas veces circula por las redes. No todas las empresas tienen buenas prácticas de accesibilidad de la información. No todas las empresas tienen un buen cuidado de esos datos que van pasando. Por ahí sin saberlo, por ahí no necesitan conocer, por ahí no sé, hay un bug en la página web, hay un acceso no identificado a un empleado viejo en un repositorio de Dropbox, de Gmail, de Drive, y todas esas cosas son pequeños agujeros de vulnerabilidad de datos
personales de gente que después hacen a que la reputación de la empresa sea tirada abajo por estas cosas, ¿no? Por no conocimiento del manejo de la información. Nosotros desde los equipos de recursos humanos, desde los equipos de talento, siempre decimos, ¿no? Manejamos muchos datos, mucha información confidencial, mucha información sensible. Entonces, bueno, hay que empezar a tener en la cabeza de uno eso. No solo hay que cuidar las contraseñas, sino también los accesos, la doble autenticación, los accesos a los sistemas. Más de una vez vemos en un formulario en Drive, che, aplica acá, ¿no? A una búsqueda. Y por ahí te comparten un formulario en Drive que lo circularizaron desde una página web y se conectó, no sé, una posición que recolectó 1000 CVs. Bueno, todo eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los, los candidatos también de tecnología piensan mucho en esa información y cómo manejarlo, ¿no? Y cómo la manejan las empresas. Entonces, creemos que es importante este cuidado. Bueno, no sé si tenemos algo más. Ahí Bien. No, ahora hay un espacio para consultas que si quieren dejarnos ahí en los comentarios. a mí una cosa que me quedó dando vuelta ahí, Martínez, es esto Sí. de los permisos, ¿no? Que uno a veces da. Eh, no solo los permisos a la información, sino también los permisos a los sistemas. Muchas veces recursos humanos tienen acceso a los sistemas de recibo de sueldo, acceso al histórico de la nómina, de la evolución de los sueldos. Entonces, bueno, toda esa información muchas veces es importante, ¿no? Como la resguardamos. No es lo mismo guardarla en un sistema, que un sistema tiene un usuario, una contraseña, seguramente hoy casi todos los sistemas tienen un sistema de doble autenticación de los datos. No es lo mismo tenerlo organizado, administrado, que tener un sheet en un archivo de texto y que vaya circulando por los mails entre distintas áreas. Entonces, es importante, ¿no? Ponerse del lado de uno de recursos y pensarlo. Pensarlo para ver uno también cómo puede mejorar, ¿no? Todo este acceso a información confidencial, que la información hoy es oro, y además también puede generarle perjuicios a candidatos, a empresas, eh, y puede vulnerar cuestiones más relacionadas con las organizaciones. Algo también que por ahí me quedó ahí dando vuelta es, che, muchas veces nosotros por ahí armamos un equipo de tecnología para un proyecto nuevo. Bueno, a veces hay clientes que te hacen firmar eh, confidencialidad antes de empezar un proceso de selección porque van a hacer una plataforma nueva y no quieren que la competencia se, se entere. Bueno, si vos firmás todos esos documentos, pero después no tenés un cuidado de los datos porque los llevas a un Excel, a veces también como que eso es medio contraproducente y termina siendo un esfuerzo que hacemos desde el área legal, desde compliance, de administración, de finanzas, para después por ahí un agujerito chiquito termina eh, generando un problema un poco más grande. Que la mayoría de las veces son, sí, salvo que sea un ciberataque, pero termina siendo a veces descuidos internos que se le escapan a las personas, quizá por el hecho de no tener el conocimiento o no estar al tanto de, che, puede pasar esto y que se filtren todos estos datos para generar reportes o X motivo, ¿no? Y a veces uno piensa, che, voy a cambiar la contraseña y parece una pavada, pero quizá con pequeñas cositas uno termina teniendo un poquito más de seguridad que alguien que no lo hace, ¿sí? Así que bueno, no sé si hubo algún comentario, alguna consulta que alguien quiera realizar. Lo último que sí quiero decir también es, uno desde el equipo de talento muchas veces tiene acceso no solo a un montón de información de CVs, sino también utiliza muchas herramientas. Nosotros somos muchas herramientas de portales de empleo, páginas donde viralizan búsquedas laborales. Bueno, muchas veces eso está bien también que uno tenga que analizarlo. Che, no sé, este portal no tiene seguridad en el manejo de los datos. Este portal me manda por mail
todos los CVs cuando aplica un candidato. Bueno, todo eso hay que hacer un análisis un poquito más fino, porque creo que también es responsabilidad de cada área, de cada equipo, pensar un poco esta seguridad de los datos de una manera más integral. Así que bueno, no sé si quedó alguna duda por ahí. Ahí Araceli nos comenta súper claro, así que bueno, gracias Araceli ahí por tu comentario. Esperamos que hayamos aportado algo, un poquito de información desde nuestra experiencia, desde que nosotros vemos en el día a día de nuestro trabajo, ¿sí? Hay veces que quizá, como decía Diego, con algunas cositas que se pueden ajustar, o sea, revisando dónde publicamos, revisando cómo filtramos los currículums, por qué medios los hacemos postularse a los candidatos, quizá terminando de cerrar todo este tipo de ajustes, se pueden hacer mejoras y bueno, evitar este tipo de filtraciones, ¿sí? Así que bueno, les dejamos acá nuestras redes sociales para que puedan seguirnos si no lo hacen. Subimos bastante contenido, información, también compartimos mucha en nuestro blog, ¿sí? Tanto para empresas como para candidatos. Y bueno, este webinar, esta Liam Meeting va a estar subido a YouTube en estos días a más tardar, así que si lo perdieron, se sumaron medio enganchados, lo pueden también ver regrabado ahí. Y cualquier duda o consulta, tanto Diego como yo estamos siempre de este lado, ¿sí? Ahí Carla nos puso muy interesante esta mirada, es real que algo a tener en cuenta. Tal cual, gracias Carla ahí por el aporte. Y bueno, esperamos que les haya servido y nos vemos el próximo mes con un nuevo Liam Meeting, ¿sí? Gracias Diego ahí también por el aporte y sumarte. Gracias, Martín. Abrazo. Abrazo, nos vemos.